decía Giovanni, el Señor permite estas cosas con un propósito y qué bueno es tomar este tiempo para continuar estudiando la palabra de Dios. Nada puede detener nuestro estudio de la palabra y hoy vamos a avanzar al capítulo 16, versículos 19 hasta el 31. En cuanto a este pasaje, pues los estudiosos como que no se ponen de acuerdo si es una parábola o es una historia real. Personalmente creo que es una historia real porque da el nombre de uno de los personajes y comparto la posición de que es una historia real, no una parábola, o sea, es una historia que sucedió. Aquí el Señor Jesús continúa confrontando a los líderes judíos, a los fariseos, a los saduceos, con la religiosidad que ellos vivían y que promovían a la vez. En el versículo 14 del mismo capítulo 16 se nos dice que ellos amaban la riqueza y se burlaban del Señor Jesús que los confrontaba. Entonces Jesús los sigue confrontando con que el amor al dinero no es algo agradable delante de Dios. Los fariseos traían un concepto, y era algo muy extendido aún dentro del pueblo judío, era que la riqueza era un símbolo de la bendición de Dios. Entonces, ellos, los líderes judíos, tenían que ser ricos porque si no casi que estaban mostrando que había algo mal en su vida. Y despreciaban al pobre porque consideraban que ese pobre había hecho algo mal delante de Dios y por eso era pobre, ¿cierto? Entonces, estaba mal visto dentro de los judíos que alguien fuera pobre porque era una muestra de la maldición de Dios. Por eso no se compadecían del pobre ni lo ayudaban. Creo que eso se parece un poco a lo que hace el movimiento de la falsa doctrina de la prosperidad, ¿cierto? De que ser creyente implica ser rico y estar bien de salud y bien en todo. O sea, no necesariamente es así. O sea, ni en el Antiguo Testamento ni aún en el Nuevo podemos decir que está garantizada la riqueza material para el creyente. Dentro de nosotros y dentro de la iglesia del Señor hay y ha habido y habrá personas con mucho dinero y también personas con escasez económica. Entonces, con eso en mente quiero que leamos el pasaje. Vamos a leer Lucas, capítulo 16, versículos 19 hasta el 31. Les voy a leer de la versión Nueva Traducción Viviente. Me ha gustado mucho esta versión. Quiero compartirles hoy el texto desde esa versión. Lucas 16, 19. Jesús dijo: había un hombre rico que se vestía con gran esplendor, en púrpura y lino de la más alta calidad, y vivía rodeado de lujos. Tirado a la puerta de su casa había un hombre pobre, llamado Lázaro, quien estaba cubierto de llagas. Mientras Lázaro estaba tendido, deseando comer las sobras de la mesa del hombre rico, los perros venían y le lamían las llagas abiertas. Con el tiempo, el hombre pobre murió y fue llevado por los ángeles para que se sentara junto a Abraham en el banquete celestial. El hombre rico también murió y fue enterrado, y fue al lugar de los muertos. Allí, en medio del tormento, vio a Abraham a lo lejos, con Lázaro junto a él. El hombre rico gritó: «Padre Abraham, ten piedad de mí. Envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Estoy en angustia en estas llamas». Abraham le dijo: «Hijo, recuerda que tuviste todo lo que quisiste durante tu vida, y Lázaro no tuvo nada. Ahora él está aquí recibiendo consuelo, y tú estás en angustia. Además hay un gran abismo que nos separa. Ninguno de nosotros puede cruzar hasta allí, y ninguno de ustedes puede cruzar hasta aquí». Entonces el hombre rico dijo: «Por favor, padre Abraham, al menos envíalo a la casa de mi padre. Tengo 5 hermanos y quiero advertirles que no terminen en este lugar de tormento». Abraham le dijo: «Moisés y los profetas ya les advirtieron. Tus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron». El hombre rico respondió: «No, padre Abraham, pero si se les envía a alguien de los muertos, ellos se arrepentirán de sus pecados y volverán a Dios». Pero Abraham le dijo: «Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se persuadirán por más que alguno se levantara de los muertos». Nuestro buen Dios, gracias porque aún a pesar de las dificultades, Señor, nos permites estar hoy aquí reunidos como iglesia, Señor, leyendo tu palabra, Padre. Oramos por aquellos que por una u otra razón no pudieron estar, oramos por aquellos que
están viendo la predicación por el internet, Señor. Gracias porque tú permites que tu palabra siga siendo predicada, Señor. Ayúdanos a confiar, Señor, quita de nuestro corazón el temor, Señor. Ayúdanos a saber que estás en control de todas las circunstancias. Te oro porque hables a nuestra vida, Señor, con la claridad que merece, Señor. Guárdanos, Señor, de tomar en poco tu palabra. Permite que salgamos de aquí con el corazón lleno, Señor, con el deseo de vivir tu palabra. Gracias porque cada pasaje de tu palabra, Señor, fue escrito con un propósito, Señor. En general es nuestra edificación. Por eso te oro porque cada uno de los que hemos recibido al Señor seamos edificados, seamos desafiados a vivir para ti, y oro por salvación de aquellos que aún no entregan sus vidas a ti. Ayúdalos a entender la urgencia del mensaje de la salvación. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, el pasaje nos presenta, en una sola historia nos presenta un paralelo de dos vidas. Es la historia de dos personas que vivían prácticamente en la misma casa. Se dice que o vemos que el rico vivía en su casa con una opulencia y el pobre vivía en la puerta de ese mismo hombre. El primero era muy rico, se vestía de púrpura. La púrpura era una tela muy costosa. En ese medio habían personas en diferentes partes del oriente que capturaban unos moluscos y no sé exactamente el proceso en el que hacían, y sacaban un tinte que se llamaba púrpura, y con ese tinte teñían telas. Con el tiempo el uso de la palabra púrpura se refería más a la tela que en sí al tinte, pero se refiere a que era muy costosa. Un tinte, una ropa pintada de ese color era muy, muy costosa, y era ropa que solamente utilizaban emperadores, reyes y magistrados. También se nos dice que este hombre vestía de lino fino, o sea, había lino común y corriente que utilizaba la gente del común, pero los que utilizaban lino fino se refiere a que eran muy adinerados, o sea, por decirlo así, redunda Lucas al contarnos esos, o el Señor Jesús más bien contándonos los detalles de que este hombre era muy rico. Dice que cada día hacía banquete con esplendidez. Banquete se refiere a una comida especial que se hace en circunstancias especiales, valga la redundancia, así como cuando uno hace una comida súper guau porque va a celebrar algo, pero dice que este hombre hacía eso todos los días, cada día tenía banquetes y tenía invitados. El hombre vivía en una opulencia tremenda, o sea, es como una persona multimillonaria en este momento que viven, bueno, algunos de ellos viven de una manera muy modesta más bien, pero este hombre se nos muestra la opulencia en la que vivía. Y a la vez, en paralelo, allí en la puerta de su casa había un mendigo que se llamaba Lázaro. De él se nos recalca todo lo contrario del otro, dice que era muy pobre, dice que vivía echado a la puerta del rico, dice que estaba enfermo, además de pobre, estaba enfermo. O sea, doble motivo para que lo fueran despreciando, ¿cierto? Porque era un hombre pobre y enfermo. Estaba lleno de llagas. Dice, el cuadro nos muestra que pasaba hambre. Dice que ansiaba comer las migajas o los pedacitos de pan que caían al piso. Dice que los perros lamían sus llagas. Pero aconteció algo que cambió las cosas circunstancialmente. Algo que a todos los humanos nos pasa. Llegó la muerte. La muerte no respetó ni la opulencia del uno ni la pobreza del otro. La muerte vino y los llevó a los dos. Del pobre Lázaro se nos dice que fue llevado, como dice la Reina Valera, fue llevado al seno de Abraham. Y del rico se nos dice que fue sepultado. Tal vez su sepultura fue algo esplendoroso, porque no han visto ustedes cuando se muere una persona pobre, lo llevan de cerca de la iglesia al cementerio y van 4, 5 personas, 10 personas, un carro, pero cuando se muere una persona de mucho dinero se ha visto que la ciudad a veces se paraliza aún en nuestra cultura porque son muy conocidos, son muy importantes y quizás no es porque se les ame más, sino porque tienen muchos conocidos que tienen que aparentar que lo amaban y están allí en su sepelio. Entonces quizás en el caso de este hombre rico también mucha gente asistió a su ceremonia exequial. Pero inmediatamente la parábola no, sino la historia, nos empieza a mostrar el cuadro de qué pasó después de la muerte, ¿cierto? Ahí se nos abre el telón y nos dice qué pasó apenas ellos murieron. Definamos los términos. ¿Qué es el seno de Abraham? Es un término a veces de difícil significado, también hay algunas discrepancias en los que estudian la Biblia a profundidad, pero parece ser lo mismo, y yo estoy de acuerdo con esto, que es el mismo cielo, el paraíso. En la cultura judía consideraban
que era, bueno, la cultura, perdón un segundo, para la cultura judía era una forma de llamar al cielo. Abraham era el fundador, por decirlo así, o así lo consideraban, o el padre de la nación judía. Entonces hablar del seno de Abraham era estar con el padre de ellos, era algo ceremonioso, era algo muy importante, pero lo comprendemos como el cielo. ¿Y qué es el Hades? Algunos eruditos consideran que el Hades o el Seol era un lugar común al que iban todos los muertos. Antes de la muerte y resurrección del Señor Jesús iban todos allí, y que estaba dividido como en el Hades y en el seno de Abraham. Al Hades iban los malos, al seno de Abraham los buenos. Los que toman esa posición consideran que al resucitar el Señor Jesús, con la muerte y resurrección del Señor Jesús, Él vino y llevó a aquellos que estaban en el seno de Abraham, los llevó al cielo. Bueno, esa es otra posición, yo considero que era el cielo mismo. Y los que consideran la primera posición piensan que en el Hades aún esperan el juicio aquellos que murieron sin Cristo. O sea, los que han muerto están ahí, aún consideran que en este momento están ahí y que van a ser luego resucitados para el juicio ante el gran trono blanco y van a ser enviados al infierno final con Satanás. Lo que está muy en claro es que el Hades es un lugar de tormento, según este pasaje. Y desde allí el rico vio, se nos dice que lo vio, pero a lo lejos. Es un enigma comprender cómo podía ver desde un lugar al otro, pero nos dice que así sucedió, y dice que vio a Lázaro recostado en el pecho de Abraham. Eso significa en el seno de Abraham, estaba ahí, lo vio recostado en su pecho. El rico ahora grita, pero ya no quizás con la opulencia o con la arrogancia que hubiera tenido en vida, sino ahora grita en súplica que Lázaro moje su dedo y refresque su lengua. Nos muestra que es un lugar de tormento. Quizás es difícil comprender si estos hombres estaban allí, si eran sus almas las que estaban allí, cómo era que el hombre rico tenía sed, si no tenía su cuerpo allí, ¿cierto? Pero tal vez es un lenguaje figurado, lo que nos está mostrando es que es un lugar de absoluto tormento. Dice que el hombre estaba en angustia en medio de las llamas. También es interesante ver que desde allí Abraham le puede responder y le dice: ¿recibiste todo lo que quisiste? Y Lázaro no tuvo nada, o sea, tuvo solamente males, tristezas y dolores. Esos versículos han sido un poco mal interpretados por aquellos que promueven la idea de que los ricos van a la condenación y los pobres van al cielo. Los movimientos carismáticos promueven como que los ricos van para el cielo y los pobres como que son malos y van para la condenación, pero otra gente más bien se pone en la posición contraria de pensar: no, es que los ricos por ser ricos van al infierno y los pobres por ser pobres van al cielo. Más adelante profundizaremos un poquito este concepto. Versículo 26, a pesar de poderse ver y hablar, se nos dice que hay un gran abismo separando estos dos lugares y no pueden cruzar de un lugar a otro. Este pasaje nos muestra unas imágenes vívidas como de lo que será o de lo que es el cielo y el infierno, ¿cierto? Hay cosas extrañas que no podemos comprender, pero se nos muestra que se pueden ver, que pueden hablar, y está claro que no pueden cruzar de un lugar a otro. Entonces el rico pide que le envíen a Lázaro a la vida física, o sea, que Lázaro vuelva a vivir y que por favor vaya y le predique a sus 5 hermanos para que no vayan a condenación y tormento. Quizás es como la primera vez que el pasaje nos deja ver algo de compasión de este hombre rico, ¿cierto? Ahora estaba pensando en sus 5 hermanos que vivían sobre la tierra y que quizás estaban rumbo a la condenación, y él suplica porque envíen a Lázaro. Aún sigue considerando a Lázaro algo inferior, como que quiere que lo cojan de mensajero para que le lleve el mensaje a su familia. Pero es interesante ver el cambio que ya experimenta el hombre rico. Ahora piensa en otros, no piensa solamente en él. Es de notar que al principio este hombre no muestra haber tenido compasión por Lázaro, ¿cierto? Él estaba a su puerta y no nos dice que nunca le dio nada, sino más bien como que no le daba ni las migajas que caían al piso, porque dice que Lázaro anhelaba comer esas migajas. Pero Abraham le contesta algo
muy puntual y muy importante para tener en cuenta. Dice, tienen la ley y los profetas. Eso basta para que comprendan su necesidad de salvación. Y creo que aquí el Señor está reafirmando lo que había enseñado en el versículo 16 del mismo capítulo. Ahí les había dicho que aunque se está predicando el reino de Dios, que el reino de Dios ya está cerca, sin embargo les hace saber que la ley y los profetas siguen estando vigentes, siguen siendo la herramienta que Dios usa para salvación. Así que, mirando el contexto, nos lleva a la misma conclusión, ¿cierto? Lo que ya les había dicho, aquí se lo recalca. Tienen la ley y los profetas, eso es suficiente para la salvación de ellos. Pueden, por medio de ese mensaje, pueden comprender su necesidad de salvación. En el versículo 30 el rico insiste, dice, no, por favor envíalo a que le predique a mis hermanos. Quizás con esto ese hombre rico estaba menospreciando la palabra, estaba diciendo que aunque estaba la ley y los profetas, él consideraba que no era suficiente, estaba menospreciando ese mensaje, porque quizás en vida él lo había menospreciado, había sido expuesto a ese mensaje y no lo quiso creer y consideraba que no era suficiente. Dice, pero si alguien se levanta entre los muertos, vuelve a ellos, ellos se arrepentirán y volverán a Dios. Una vez más, Abraham reafirma, aunque alguien se levante de los muertos, el que rechaza las enseñanzas de los profetas no creerá de ninguna manera. Con este pasaje el Señor atacó la falsa creencia de los fariseos. Como les decía al principio, su doctrina tenía mucho que enfatizaba la necesidad de ser rico. Y si usted mira un poquito de la historia de ellos, tenían grandes propiedades, eran ricos y creían que esa era su confianza, creían que eran ricos porque Dios les estaba bendiciendo. De este pasaje podemos sacar grandes enseñanzas para nosotros, veamos 3 de ellas. La verdad acerca de la riqueza y la pobreza. Las personas que tienen esa aversión acerca de las clases sociales, tergiversan este pasaje para decir que la razón de la salvación de Lázaro fue su pobreza y la de la condenación del rico fue su riqueza. Pero por este pasaje y por otros, sabemos que la Biblia no condena la riqueza, condena el amor a las riquezas. Es más, Abraham, que es el que está confrontando a este hombre rico, fue un hombre muy rico, quizás más rico que este mismo hombre, ¿cierto? Así que Abraham, siendo rico, no estaba en el infierno, ¿cierto? Murió siendo rico, tuvo mucho dinero, pero no estaba en el infierno, sino estaba en el cielo. Además, no se les le dice al hombre rico que para que sus hermanos sean salvos deben abandonar sus riquezas, ¿cierto? No se les manda eso, no se les dice entreguen sus riquezas para que puedan entrar en el reino de los cielos, sino que les dice que deben creer ¿qué? La palabra de Dios, la ley y los profetas. Así ha sido siempre la salvación, se basa en creer en Dios. Lo de las riquezas, bueno, eso no es un obstáculo para creer en Dios. También es cierto que las riquezas muchas veces son un obstáculo para creer en Dios. O sea, no es un impedimento propiamente, pero sí llegan a ser un gran obstáculo. El rico normalmente confía en que su riqueza le va a salvar, cree que con su riqueza soluciona todo. Es evidente que aquí en este país o en cualquier parte del mundo el rico normalmente no va a la cárcel, paga una fianza, contrata a los mejores abogados, si tiene una enfermedad contrata a los mejores médicos y soluciona realmente muchas cosas, ¿cierto? Pero no pudo solucionar la muerte, pero no pudo solucionar la condenación. También es cierto que la falta de recursos económicos en ocasiones lleva al ser humano a buscar a Dios, ¿cierto? Personalmente he escuchado muchas historias de personas que se convirtieron en una de las áreas que el Señor muchas veces toca es el área económica, ¿cierto? Cuando estamos en medio de circunstancias económicas que se nos vuelven insostenibles, tendemos a bajar la cabeza y a buscar a Dios y comprender que es Él el proveedor, que es el que puede sacarnos de ese apuro. Entonces, sí hay, vuelvo y digo, como un obstáculo en las riquezas a veces. O sea, creo que yo veo que a pocas personas el Señor les permite tener grandes recursos económicos porque fácilmente el corazón se desvía a causa de las cosas materiales. Cuando uno tiene su alacena llena, cuando tiene una casa, cuando tiene un carro, uno considera que lo tiene todo, ¿cierto?
Conozco de muchas personas que creen que pueden solucionar con el dinero los problemas con sus hijos y no importa dejarlos a un lado con tal de que haya para pagarles la mejor carrera, con tal de que haya para comprarles el mejor celular y la mejor ropa. Y quizás por eso más bien el Señor a veces permite que venga la escasez. O sea, cuando uno ve que su alacena está vacía, y que no hay forma de conseguir el recurso, entonces uno tiende a ser más sensible a lo que Dios, como que es más fácil creer que Dios es mi proveedor, que Dios es el que me da todas las cosas. Sin embargo, está claro en la Biblia que Dios a cada uno nos da de acuerdo a su voluntad, ¿cierto? A unos les da muchos, a otros les da poco, pero a todos nos manda a tener contentamiento. Vuelvo y digo, las cosas materiales no pueden ser un impedimento para acercarnos a Dios. Si Dios te ha puesto en un lugar de eminencia, si tienes una economía buena y estable, Dios te dio eso y te va a llamar a cuentas cómo administraste esos recursos económicos, qué hiciste con ellos. O sea, no te los dio porque tú eras bueno, no te los dio porque eres más inteligente, no te los dio porque te los mereces, sino porque Él te los quiere dar. Y de la misma manera, si Él te los quiere quitar o nos los quiere quitar, está en toda su soberanía de hacerlo, ¿cierto? Qué bueno es comprender que nosotros como creyentes no somos dueños de nada. El concepto de la Biblia es que somos administradores, ¿cierto? No somos los dueños. La Biblia dice que somos los administradores. Él es el dueño y nos pone a administrar. Entonces, yo desde este pasaje hago un llamado a que pensemos cómo estamos invirtiendo el dinero de Él, porque no es nuestro dinero. Si tuviéramos esa perspectiva nos facilitaría aún el ser fieles en ofrendar, ¿cierto? Porque es que no le estamos dando de lo de nosotros, de lo que yo me machuqué toda esta semana las manos para ganarme o de lo que yo me quemé las pestañas, como dicen otros, para ganarme, sino le estoy dando lo que Él me dio, ¿cierto? Los recursos materiales vienen de Él. Y también a los que viven o vivimos en una situación económica un poco corta, también no se nos llama ni a envidiar las riquezas de Él, ni a llamar a Dios injusto porque no nos da lo que le dio a ellos. Una vez más, Dios es sabio, soberano, tiene un plan perfecto, entonces no nos quejemos, ¿cierto? La Biblia nos llama a tener contentamiento, aún en medio de las circunstancias. Dice que tengamos el pan, el abrigo, con eso podemos estar satisfechos. Si usted está pasando hambre, tiene derecho a quejarse con Dios, pero si tiene pan y si tiene un lugar donde dormir y una ropa que ponerse, con eso basta. Dios está siendo el proveedor. También está claro en el mensaje que Dios manda al rico ayudar al que está necesitado. Es interesante notar que el rico no daba esas migajas a Lázaro, pero en el cielo Él está clamando porque Lázaro moje la punta de su dedo en agua y vaya. O sea, pasó de tener la opulencia de no regalar nada ni sus migajas a ahora pedir compasión. Dios manda, y usted mira en Proverbios, en Salmos, en muchos pasajes de la Biblia, siempre una de las cosas que Dios le recalcaba al pueblo de Israel era que debían ayudar al necesitado. O sea, Él debía ayudar, la nación debía ayudar a las viudas, a los huérfanos, a los extranjeros, al que caía en pobreza aún de los mismos israelitas. Eso estaba absolutamente claro, ¿cierto? Es interesante notar leyes. Por ejemplo, que si alguien sacaba prestado y no podía pagarlo, después de cierto tiempo, él podía empeñar su propiedad y entregar su tierra, por decirlo así, pero con el tiempo, si él no podía pagarla, no era que se la quitaban como hace hoy en día el banco, no, sino que se la devolvían después de cierto tiempo. Entonces, el Señor siempre, aunque por su soberanía ha permitido que existan los pobres, también ha mandado a los ricos a tener compasión del pobre. Y al pobre, recalco, se nos manda o se le manda a no vivir en medio de la envidia, a no vivir pensando que lo del rico fue que hizo algún negocio turbio o que está sembrando cosas raras, no, sino que Dios le ha dado, ¿cierto? Allá él, si el rico tiene propiedades injustas y las ha conseguido mal, Dios juzgará eso, ¿cierto? Pero no se nos manda a vivir criticando ese tipo de cosas. Quiero leerles una ilustración. Se llama ¿Por qué hay pobres entre nosotros? Algunas personas son pobres porque son perezosas o porque han tomado la mala decisión de dejarse dominar por las drogas o el alcohol. Otros son pobres debido a los desastres naturales o porque carecen de la necesaria tecnología o porque tienen una visión mundial que no estimula el desarrollo de las personas, como es el caso de los parias o intocables en el hinduismo. Además, un número elevado de individuos
Son pobres por causa de las estructuras injustas y desequilibrados del poder. Cuando el mejor jugador de baloncesto, Michael Jordan, gana más promoviendo los tenis Nike que lo que ganan juntos en un año 18.000 obreros indonesios, usted tiene un problema fundamental de injusticia. Estos graves problemas de injusticia social los vemos todavía en el siglo XXI en muchos países, incluso los más ricos y avanzados. En los Estados Unidos de América todavía existen más de 44 millones de personas sin seguro médico. Cuando enferman, dependen de la caridad pública. El seguro médico es considerado en la mayoría de los países adelantados un derecho humano fundamental, como lo es el derecho al trabajo o a la enseñanza. Curiosamente, millones de personas de ese país consideran que llevar armas como un derecho innegable, pero no les importa que muchos más millones que trabajan y pagan impuestos no tengan un médico a quien acudir cuando ellos y sus hijos se enferman. Es evidente que vivimos en un mundo injusto y muchos cristianos no hacen mucho por remediarlo. ¿Qué hace usted? Me gusta la ilustración porque nos hace pensar que hay una injusticia reinante muy grande. O sea, creo que es un poquito antigua la ilustración porque habla de Michael Jordan, pero eso no ha cambiado, ¿cierto? La injusticia, que algunos tengan tanto dinero y otros tengan tan poquito, sigue siendo evidente. Aquí en nuestro país la desigualdad social es muy evidente. Y vuelvo y digo, o sea, debemos orar por eso y en la medida de que tengamos oportunidades de ejercer cambios sobre estas circunstancias debemos hacerlo, pero la primera forma en que podemos ejercer cambio allí es nosotros tratando de ayudar al necesitado, ¿cierto? Siempre he pensado y he escuchado mucho ese concepto de criticar al rico, de que el rico es malo, de que el rico… Pero a veces, o me pregunto, ¿qué podemos llamar rico? ¿Cuál es la medida para llamar a alguien rico, ¿cierto? O sea, es subjetivo, ¿cierto? Si usted compara a una persona que se llama rico en un país próspero como Estados Unidos y compara a un rico de acá, creo que la diferencia es abismal aún en eso, aunque hay muchos multimillonarios aquí en este país también. Pero quizás, ¿qué será lo que Dios llama rico? Quizás usted y yo podemos definirnos como ricos o como pobres, ¿cierto? O sea, eso depende con qué nos comparemos. Alguien me hacía pensar que si usted va por la calle y ve a alguien pasar en un automóvil de lujo como no sé, un Ferrari de lujo con su techo descapotable y usted se compara con él, usted se siente pobre, ¿cierto? Usted dice, yo en mi bicicleta que está pinchada o que está para llevarla al taller. Pero si usted va en su bicicleta que está para llevar al taller y se encuentra con alguien que no tiene piernas, entonces usted tiene el derecho a sentirse rico, ¿cierto? Entonces es un poco subjetivo qué es lo que llamamos riqueza o pobreza. Y bajo esa excusa a veces de decir es que los ricos ayuden a los pobres, no pensamos que se nos manda a nosotros. La Biblia más bien dice que los creyentes debemos ayudar a los pobres. O sea, creo que nadie es tan pobre como para no poder ayudar al necesitado, ¿cierto? Todos podemos ayudar a alguien necesitado. Allá en su barrio, en su esquina, no sé en dónde va a encontrar personas que verdaderamente necesitan. También es cierto que hay muchas personas que fingen pobreza para aprovecharse de los demás, ¿no? ¿Han escuchado historias de personas que viven pidiendo en Transmilenio o en las calles y resulta que tienen 2 y 3 casas? Bueno, yo he escuchado historias de esas y creo que ahí tenemos que pedir la sabiduría del Señor cuándo ayudar, cuándo identificar a alguien que realmente tiene una necesidad y cuándo alguien que quiere aprovecharse. Pero creo que a veces pasamos de un extremo al otro, de decir no ayudo a nadie o ayudo a todos y después salgo herido porque los demás se aprovechan de mí. Pero sí la Biblia nos manda a ayudar. Entonces, qué bueno, creo que como familia hemos aprendido a acercarnos a personas que están por ahí, que tienen necesidad, bueno, los invitamos, los conocemos y en la medida de lo posible les ayudamos, ¿cierto? No está de más compartir una comida, compartir una ropa, compartir cualquier cosa. Y eso da más testimonio a veces que muchas palabras, ¿cierto? Si nosotros hablamos del amor de Dios, pero no compartimos y no ayudamos al necesitado, el mensaje del Evangelio carece de validez, ¿cierto? Porque la Biblia nos llama a amarnos, ¿cierto? Y el amor es eso, el amor es sentir la necesidad del otro y tratar de compadecerse de él. Bueno, avancemos. Una segunda enseñanza de este pasaje es la realidad de la muerte, del cielo y del infierno. Es interesante cómo el Señor Jesús describe la inevitabilidad de la muerte. Ambos murieron. Y si usted mira, todos los personajes de la Biblia vivieron un tiempo, unos vivieron hasta 900 algo de años, pero finalmente todos murieron. Aún el Señor Jesús pasó por la muerte. Así que no es algo que nos podamos saltar, ¿cierto?
siempre todos llegará el día en que usted y yo, cada uno de nosotros los que estamos aquí, experimentaremos la muerte. Todos, absolutamente todos. No importa, creo que la gente que cree y confía mucho en la ciencia piensa que llegará el día en que podrá evitarse la muerte y entonces siguen buscando la fuente de la eterna juventud. Hoy en día he visto que hay personas millonarias que se han hecho congelar, ¿cierto? Los meten en unos tanques, creo que es con hidrógeno, no sé, para que estén guardados ahí para cuando descubran la cura de la muerte, otra vez los revivan y continuar viviendo, ¿cierto? El ser humano anhela vivir eternamente, pero el Señor dice que todos vamos a morir. Este pasaje nos muestra que fue inevitable que murieran. También está claro en ese pasaje que después de que murieron esos dos personajes no podían cambiar de lugar, ¿cierto? Lázaro fue al cielo y de ahí no podía pasar. El rico fue al infierno y de ahí no podía cambiarse de lugar, ¿cierto? Había un gran abismo entre los dos lugares. Eso deja sin piso algunas doctrinas que dicen que usted puede vivir como quiera y al final del tiempo entonces sus familias hacen algunos ejercicios religiosos y usted pasa de la condenación a la salvación, o que existe un lugar como el purgatorio, no lo muestra allí, ¿cierto? Está claro que murieron e inmediatamente se presentaron delante o se fueron al lugar donde debían ir según su fe en el Señor. Yo le pregunto, ¿usted está listo para la muerte? Yo no deseo que ninguno de ustedes se muera, pero les aseguro con certeza que todos van a morir, ¿cierto? ¿Están listos para ese momento? O sea, piensen por un segundo en la vida del rico, ¿cierto? Vivía en opulencia y él creo que no pensaba en la muerte. Vuelvo y digo, la riqueza tiende a uno a adormecerlo y pensar, pues todo está bien, pero llegó el momento de su muerte, ¿cierto? Entonces, qué bueno es comprender que no somos de este mundo, que estamos aquí de pasada, que Dios nos ha dado un tiempo limitado, algunos más, algunos menos, pero que tarde que temprano tendremos que enfrentarnos a la muerte. Y más que a la muerte, al lugar al cual vamos a ir. También queda excluida la idea humana de la reencarnación, ¿cierto? Hoy en día, a causa de que las religiones orientales se han venido extendiendo mucho aquí en Occidente, se consideran doctrinas como la reencarnación, que bueno, que usted muere y al final si fue bueno, reencarna en algo mejor y si fue malo, reencarna en algo peor. Pero aquí está claro que no hubo reencarnación, ¿cierto? Los dos murieron y seguían siendo el mismo rico y el mismo Lázaro, en un lugar diferente, pero tenían conciencia. El hombre rico se acuerda de sus hermanos, entonces está claro que no existe la reencarnación también. El pasaje deja sin piso el concepto de la reencarnación. Ellos dos estaban allí sin cuerpo, pero eran conscientes y recordaban lo que habían sido, ¿cierto? Es de notar eso, o sea, a veces uno piensa que la muerte uno va a ser completamente diferente y no se va a acordar de... No, pero se nos muestra que seguían siendo los dos. También deja sin piso esta enseñanza la idea o la falsa doctrina de la aniquilación. Algunos grupos pseudocristianos consideran que Dios al final va a exterminar a los malos, que al morir van a terminar, o sea, que van a dejar de existir propiamente, ni su cuerpo ni su alma va a existir más y solamente quedarán los buenos. Pero eso no es lo que muestra el pasaje, ¿cierto? El hombre rico que no había creído en el Señor no fue aniquilado, sino continuó su vida y ahora fue a un lugar de tormento y de castigo. Más bien el pasaje nos muestra que existe un lugar hermoso, un lugar de gozo, un lugar de consuelo que se llama el cielo, ¿cierto? Nos muestra que ahí este hombre, por más que sufrió en esta tierra, por más que no se nos dice cuánto tiempo pasó en su estado de pobreza y de enfermedad, quizás su enfermedad lo condujo a la pobreza o su pobreza lo condujo a la enfermedad, o la una llevó a la otra, o las dos al tiempo, mejor dicho, pero después de todo ese sufrimiento fue a un lugar de gozo. Qué consuelo para todos, ¿cierto? Pensar que aunque en esta vida a veces nosotros pasamos momentos difíciles o conocemos personas que pasan momentos difíciles, esas personas pueden tener esta esperanza, ¿cierto? Que a pesar del sufrimiento acá, van a ir a un lugar mejor y como creo que les he compartido antes, es un lugar eterno, ¿cierto? Eso es lo más maravilloso del cielo. Perdón si repito, pero es algo que me gusta mucho pensar, que me anima mucho. O sea, cuando usted
piensa en el momento más feliz de su vida, los instantes más felices de su vida, usted le aseguro que puede recordarlos como algo muy bonito, muy especial, pero lo triste fue cuando se acabaron, ¿cierto? No ha ido con sus hijos a piscina, por ejemplo. Quieren todo el día y uno ya, pero mira la hora, pero ya estás arrugado, y él todavía quiere estar otro poco de tiempo, ¿verdad? Lo más triste para ellos es que ese día tan chévere, que fue perfecto, que comieron lo que querían, que estuvieron en el lugar que más les gusta, que los papás ni los regañan en la piscina, lo más triste es que se acaba, ¿cierto? Se acaba, ay, eso anhelan volver a vivir ese momento. Pero lo maravilloso del cielo es pensar que es como el momento más bonito de su vida. No sé si tiene un momento específico, diga qué momento tan bonito, pero piense que ese momento nunca acaba, ¿cierto? Así será el cielo. Lo maravilloso es que no acabará. Lo maravilloso es que ahí estaremos con gozo. Dice que es un lugar de gozo, de alegría, donde no hay lágrimas, donde no hay enfermedad. Qué maravilloso lugar nos espera. Y a la vez describe de manera breve, pero también la realidad del infierno. Un lugar de castigo para los que desprecian al Señor, un lugar de tormento, y como en el caso anterior también es eterno, ¿cierto? O sea, para ilustrar eso pensaría, no sé, como en una persona que tiene una enfermedad terminal. ¿No ha visto personas que pasan, que la persona dice todo el día me duele, todo el día está ahí, los medicamentos no me hacen, todo el día en ese sufrimiento? Uno dice, ¿cuál es la esperanza de una persona que está pasando ese sufrimiento? La muerte, sí, es el día que muera, como que esa es su única esperanza. Pero ahora pensemos desde la otra perspectiva. Una persona que está en el infierno va a sufrir tormento, día, noche, todo el tiempo tormento. Allí es todo lo contrario, allí sí habrá lágrimas, dolor, enfermedad, tristeza, pero no hay esperanza. Va a ser eterno también, ¿cierto? Entonces, yo le pido a cada uno de los que está aquí que piense conscientemente hacia dónde va, y piense que la Biblia aclara las consecuencias que le vendrán según el lugar al que va, ¿cierto? Estamos hablando aquí de cosas eternas, ¿cierto? No estamos hablando aquí de que si usted o si una persona decide conducir su auto embriagada y va y causa un accidente y queda en silla de ruedas, bueno, ¿cierto? Cuando muere piensa que descansa, ¿cierto? El punto aquí es que las decisiones que usted está tomando frente a la Biblia son decisiones que tienen repercusión eterna. Por eso es que la Biblia, el Señor nos manda a que le demos prioridad a las cosas del cielo, ¿cierto? Porque son de repercusiones eternas. Vuelvo y digo, las decisiones que usted tome aquí muchas veces no traen consecuencias eternas, sino solamente consecuencias de acá. Pero esto acerca de Dios, acerca del cielo, acerca del infierno, acerca de la obra de Cristo traerá repercusiones eternas. Por favor, déle el valor que eso merece. Piense en la palabra eterno, creo que ni nos cabe en la cabeza la palabra eterno, ¿cierto? No conocemos nada excepto de Dios de lo que es eterno, ¿cierto? Uno escucha que un árbol tiene 400 años. 400 años, uno dice, hace 400 años que estaba pasando. Esta mañana mi hijo nos preguntaba que cuántos años tenía una persona que había nacido en 1100 algo. Nos tocó hacer una cuenta y llegamos a la conclusión que tenía como 600, bueno, no sé cuántos años, 600 años, y pensábamos en Matusalén, que vivió 900. Yo decía, hace 900 años que estaba pasando, ¿cierto? Es interesante pensar así, de que por más que viva una persona, un día muere, un día todo termina. Otra enseñanza puntual, la tercera y creo que es la última, es la suficiencia de las Escrituras, la suficiencia de la Biblia para la salvación del hombre. Eso es lo que el hombre tiene para salvarse, la Escritura. El hombre rico pedía que alguien hiciera una señal milagrosa. Él quería que alguien volviera de la muerte para que sus hermanos creyeran. Pero el Señor Jesús, citando lo que decía Abraham, le hace saber que el mensaje de los profetas basta. Solamente con la familia del rico tenía la ley y los profetas, tenía el acceso, por decirlo así, a la palabra del Señor. Y con eso era suficiente, no necesitaban unas señales milagrosas. Eso deja también sin piso los movimientos que promueven la idea de que es necesario que las personas vean milagros para salvarse. Nosotros como iglesia y como creyentes no negamos que Dios puede hacer milagros, que Dios hizo, hace y seguirá haciendo milagros. Pero también somos conscientes que con lo revelado basta. Quizás Dios va a permitir que algunos de ustedes vean milagros, ¿cierto? Maravilloso, sigue siendo Dios, es el mismo Dios. Hizo y puede hacer milagros, pero quizás no, quizás en nuestra vida no vamos a ver milagros tan evidentes, ¿cierto?
ya que nuestra vida sea transformada, eso ya es un gran milagro. Estoy seguro, y usted puede estar seguro también, que aunque se levantaran muertos y vinieran, no sé, personas que murieron hace muchos años que usted conoció y vinieran, no importa si vinieran del cielo o del infierno, nos predicarían de lo mismo. Nos dirían que la Biblia es la verdad, ¿cierto? Porque después de que una persona llegue a la condenación se va a dar cuenta que despreció la verdad, ¿cierto? Y el creyente, si Dios le diera la posibilidad de volver a la vida, podría decirnos que es verdad, ¿cierto? Quizás no creo en esos movimientos también de personas que por internet que promueven la idea de que estuvieron en el cielo y en el infierno. Creo que más es cuestión de que comieron frijoles que realmente hayan tenido una revelación de ese tipo. Así que con la Biblia es suficiente. Dios nos ha dejado ese mensaje y con eso basta. No necesitamos milagros, pero si Dios quiere hacerlos maravillosos y a veces clamamos por ellos, y está bien que lo hagamos. No estoy diciendo que esté mal que lo hagamos, pero estoy diciendo la palabra de Dios es suficiente. Él le dice, la ley y los profetas, refiriéndose a las escrituras del Antiguo Testamento, que era lo que ellos tenían disponibles, dice, con eso es suficiente. En su compasión y en su gracia el Señor permitió que su palabra registrara milagros, porque la Biblia está llena de milagros, ahí se nos muestran milagros, ¿cierto? Nos narra las historias de muchos milagros que sucedieron tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. No fuimos testigos oculares de ellos, pero la Biblia lo dice y podemos creerlo plenamente, así que si necesitamos milagros también están registrados acá. Pero el mayor milagro de ellos es Cristo. Él sí se levantó de los muertos, Él venció la muerte. Él sí vino de la muerte a predicar el Evangelio. Y eso nos lo registra la palabra de Dios. Vamos a Lucas 24:35, un poco más adelante. Lucas 24, vamos a leer del versículo 35, por favor. Lucas 24:35. Luego, los dos de Emaús les contaron cómo Jesús se les había aparecido mientras iban por el camino y cómo lo habían reconocido cuando partió el pan. Entonces, justo mientras contaban la historia, de pronto Jesús mismo apareció en medio de ellos. La paz sea con ustedes, les dijo. Pero todos quedaron asustados y temerosos. Pensaban que veían un fantasma. ¿Por qué están asustados?, les preguntó. ¿Por qué tienen el corazón lleno de dudas? Miren mis manos, miren mis pies. Pueden ver que de veras soy yo. Tóquenme y asegúrense de que no soy un fantasma, pues los fantasmas no tienen cuerpo como ven que yo tengo. Mientras hablaba, él les mostró sus manos y sus pies. Y en el versículo 41, la primera parte dice, aún así, ellos seguían sin creer. ¿Sí ve? Uno que se levantó de los muertos vino y les testificó y aún así ellos no podían creer. A veces pensamos que si nosotros hubiéramos estado allí en medio de las circunstancias, hubiéramos visto al Señor Jesús obrar, entonces nos sería mucho más fácil la fe. Pero no, estos hombres que habían sido sus discípulos lo vieron allí y aún les costaba creer. La incredulidad es demasiado difícil de vencer. Por no decir que humanamente imposible. Es solo por la gracia del Señor que podemos vencer la incredulidad. El ser humano, aunque vea milagros con sus ojos, no va a creer. El problema no es las evidencias, el problema es la dureza del corazón humano. Es por su gracia que podemos confiar en Él. Quiero cerrar con otra ilustración. Durante la época de la fiebre del oro, unos aventureros se dirigieron a Alaska en busca del dorado metal. Encontraron una cueva y allí trabajaron con suerte, pues dieron con una veta grande. Su gran problema era el tiempo, pues llegaría la época de las nevadas y sería imposible quedarse allí con el intenso frío. Pero los nuevos ricos se habían entusiasmado tanto con el oro que trabajaron afanosamente para acumular todo lo que más pudieron. Pronto comenzó a nevar y pensaron que podrían quedarse un poco más. La nieve en ese año fue muy intensa. Mientras los mineros amontonaban oro dentro de la nieve, se juntaba afuera hasta tapar
La nieve se juntaba afuera hasta tapar la entrada de la caverna. Entonces los hombres se dieron cuenta de que no podían salir de la caverna. Lo peor de todo es que se quedaron sin víveres. Después de algunos días, la muerte se quedó con todo, con las vidas y con el oro. A la primavera siguiente, otros encontraron los cadáveres y el oro. La codicia es el afán por conseguir mucho dinero, pero jamás nos dice lo que terminará cobrándonos por lograrlo. Cierro con esto. Creo que como creyentes, independiente de cómo sea la situación económica, siempre vivimos preocupados por las cosas materiales, ¿cierto? Siempre, o sea, no conozco persona que no viva preocupándose por querer tener más. Pero pasa como en el caso de estos mineros, ¿cierto? Ya tenían, llegaron allá sin nada y ahora habían encontrado oro, pero no fue suficiente. Quisieron conseguir más. Cuidado con las cosas materiales que perseguimos, ¿cierto? Porque nunca nos van a satisfacer, siempre querremos más. Y pueden hacernos llegar a consecuencias nefastas, aún como creyentes nos pueden arrastrar a cosas terribles, como descuidar nuestros hijos, como descuidar nuestra propia salud con el fin de conseguir dinero. Cuidado con el afán que tenemos, cosas que parecen buenas porque decimos, no, es que yo debo proveer, pero eso puede convertirse en un ídolo que nos aparta del Dios verdadero. Y si usted como creyente vive tan afanado de las cosas materiales, piense que eso lo está separando de Dios. Y no quiero compararlo, pero puede pasar como con el rico, ¿cierto? Se preocupó tanto por sus cosas materiales y llegó a tener tanta opulencia, pero aún en medio de la opulencia, en vez de volverse a Dios, lo que hizo fue endurecerse más y llegó al lugar de la condenación. Ten cuidado con las cosas que buscan, o tengamos cuidado con las cosas que buscamos, porque fácilmente nos separan de nuestro Dios. Oremos, por favor. Señor, gracias porque tu palabra vemos es todos los días viva y eficaz, Señor. Gracias porque a través de estos pasajes podemos comprender la realidad de la muerte, la realidad del cielo y el infierno. Y vemos también, Señor, cómo es fácil de apartarnos de ti a causa de las cosas materiales. Ayúdanos a comprender que eres el dueño de todo, Señor, y que según tu voluntad nos das a cada uno, Señor. Agradecemos por lo que nos das. Ayúdanos a valorarlo como mucho, que no veamos como que tenemos poco, Señor, sino agradecer porque nos das la vida, porque nos das alimento, porque nos das salud, Señor. Ya es una bendición muy grande que estemos acá, Señor. Oro por los hermanos que pasan necesidad, que los que podemos ayudar lo hagamos, Señor. Oro por los que tienen provisión suficiente, puedan ayudar al necesitado, Señor. Gracias porque tú estás en medio de todo esto, Señor. Ayúdanos a comprender la proximidad de la muerte, Señor, sea ahora, sea en algunos años, pero todos un día tendremos que morir y dar cuentas. Ayúdanos a estar preparados para ir delante de tu presencia. Tu propósito fue salvarnos, Señor, tu propósito fue evidente en la obra de Cristo. Él murió para que todos fuéramos al cielo, Señor. Te oro por aquellos que aún no reciben ese regalo de salvación, que comprendan la urgencia del mensaje tuyo. En el nombre del Señor Jesús, amén.